¿Cuál es el mayor agujero de la trama que has descubierto en una película? Player 1 listo. Cuando el personaje principal completa con éxito la carrera por primera vez, me estás diciendo que nadie más notó cómo lo hizo hasta que le contó a otros cómo. No creo que él estuviera incluso en el fondo de las posiciones iniciales. Había muchas otras personas que lo habían visto. Hay compañías enteras dedicadas a esto. Esta carrera es literalmente una de las cosas más importantes del juego. ¿Ninguno de ellos registró la carrera para analizarla? Creo que la introducción habla de cómo la mayoría de las personas perdieron interés en la carrera, pero ¿en serio? Un niño adolescente supera a las empresas. Eso ni siquiera es el agujero argumental más grande de la franquicia. En el libro, cuando el protagonista viaja por el país hacia Ohio, el paisaje es tan caótico que un autobús necesita escoltas armadas para evitar el saqueo por parte de pandillas. Al final, se entera de que su mejor amiga en el juego es una chica con sobrepeso que vive sola en una casa rodante. Ella recorre el país y se conecta a un videojuego de realidad virtual que desconecta su percepción del entorno. Spider-Man: Homecoming comienza con el villano buscando los restos de la primera película de los Vengadores. Aparece algo y la pantalla se vuelve negra con un texto. 8 años después de Spider-Man, Homecoming ahora está ambientado en 2020 a pesar de que nos muestran Tony fighting Cap en la Guerra Civil. Algunos pensaron que los Vengadores se establecieron en 2010, pero Finjame confirma que fue en 2012. Es interesante cómo el universo de Marvel tiene sus propias líneas de tiempo. Recuerdo que un amigo se confundió sobre cuándo ocurrían las cosas. Hicimos un maratón de las películas y fue un lío total. Algunos pensaban que todo sucedía en años diferentes. Al final, terminamos debatiendo más que disfrutando las películas. Pero eso es parte del encanto de ser fan de estos universos complejos. Siempre hay algo nuevo que descubrir. En Resident Evil, Afterlife, Alice llega a Los Ángeles en su plano de hélice de motor único. Se muestra claramente que se queda sin combustible, el motor pulverizando, etc. Coloque tierras en el techo de una prisión con otros sobrevivientes. Más tarde, ese mismo avión muy dañado sin combustible logra despegar y volar. Es curioso cómo en las películas a veces ignoran esos detalles de la realidad. La idea de que un avión casi sin combustible pueda despegar de nuevo es un poco absurda. Recuerdo una vez que volé en un pequeño avión y el piloto revisó todo meticulosamente. El tipo de cosas que te hacen pensar en lo que ves en la pantalla. Pero igual me gusta la acción, aunque a veces sea un poco irreal. Beauty and the Beast: el pétalo de rosa caerá cuando la bestia cumpla 21 años, lo que significa que tiene 20 años durante el transcurso de la película. En la canción Vi nuestro invitado cantan que durante 10 años han estado oxidados, lo que significa que la maldición se puso en la bestia cuando tenía 10 años. Por una vieja dama loca sin hogar. Porque no la dejaba en su casa. Eso es lo que se supone que debe hacer. Hizo lo que cualquier niño debería hacer y fue castigado por ello. Es interesante cómo una decisión de la infancia puede tener repercusiones tan grandes. Un amigo tenía una experiencia similar. Cuando era pequeño, ayudó a un extraño y, en vez de recibir agradecimiento, terminó siendo rechazado. A veces, ser amable no trae las recompensas que esperamos. Al final, aprendió a ser más cauteloso, pero nunca dejó de ser el mismo. Las experiencias marcan, aunque a veces de formas raras. En esa película de Ghibli con las Fireflies, habría tenido el dinero de su madre para comprar comida. Pero en cambio, su vida en una cueva, dejó morir a su hermana y luego obtendrá el dinero, y en serio no puedo explicarme esta mierda, podría haberla salvado. Pero todo lo que entendí que era codicioso en algún momento. Es un relato bastante impactante. A veces, la gente toma decisiones difíciles en momentos de desesperación. Me recuerda a un amigo que, en una situación complicada, eligió el camino equivocado también. En su intento de salir adelante, terminó lastimando a quienes más le importaban. Es difícil de entender cómo se puede priorizar el dinero o bienes materiales sobre la vida y el bienestar de otros. Ese ni siquiera es el peor agujero de la trama en la franquicia. En el libro, cuando Wade viaja por el país a Ohio, el campo es tan sin ley que un autobús de galgo necesita guardias armados para evitar ser saqueados por pandillas armadas. Al final del libro, descubre que su mejor amiga en el juego es una niña con sobrepeso que vive sola en un RV. Ella viaja por todo el país y se conecta a un juego de realidad virtual que corta su conciencia de su entorno. La historia tiene algunos giros interesantes. La idea de un mundo tan peligroso que un autobús necesita seguridad es llamativa.
Y el hecho de que su mejor amigo resulte ser una chica que vive en una caravana y que se conecta a un juego en realidad virtual es un buen toque. Muestra cómo las conexiones pueden ser diferentes en un mundo así. Es una forma rara de escapar de la realidad, pero parece que muchos lo hacen. No es un agujero de la trama en absoluto. En aquel entonces, las reglas eran mucho más laxas. Hubo algunos movimientos ilegales específicos, pero patear la cara no era de ninguna manera ilegal. Ni siquiera requerían relleno, era una lucha real. Daré un ejemplo, mi sensei una vez usó un movimiento que era esencialmente una voltereta. Revisó una patada con la mano, llegó a la cima con una cresta en la cara, luego barrió la parte superior con una casa redonda en la cara, terminando con un eje kick en el suelo. Cuando usó el movimiento por primera vez, su oponente consiguió a KO e inmediatamente ganó el partido. Luego prohibieron el movimiento por ser demasiado brutal, pero hasta que se prohibió el movimiento, cualquier cosa fue un juego justo. Es definitivamente una inconsistencia en la historia, ya que otros combatientes enfrentan consecuencias por patear de manera ilegal, pero como el protagonista es el héroe, se le permite ganar de esa forma. Además, aprecio la historia de karate, aunque me parezca un poco incómoda. TBF, esto no es lo más tonto que ha hecho Indy que resultó funcionar perfectamente. Raiders. Se atan a la torre de Canning de un submarino nazi para viajar a través del océano durante unos pocos cientos de millas. El submarino aparentemente nunca se sumerge por completo. Templo de la Fatalidad, sobrevive a un accidente aéreo usando una balsa de goma como un paracaídas, con otras 2 personas. Me encantan estas películas, pero están lejos de ser realistas. Para ser justos, en Raiders esto ocurrió antes del conflicto, y desplazarse por la superficie con un submarino diésel es mucho más ágil. Es canon que Peter Victime tira de sus golpes cuando lucha contra Badwish específicamente para minimizar las lesiones, y mucho menos mata a las personas. Esto se revela en un cómic donde OCK lo posee, y el Badwish salpica accidentalmente a Scorpion en un solo golpe porque no sabía que Spider-Man siempre se estaba conteniendo. Es interesante cómo a veces los héroes se ven obligados a contenerse. Recuerdo cuando un amigo mío dijo que siempre escalaba montañas más bajas porque no quería arriesgarse a caer y lastimarse a sí mismo. Al final, la vida no se trata solo de ganar, sino de cuidar a los que nos rodean, incluso si significa no dar todo de uno mismo en el camino. Es un equilibrio curioso. En la novela Indistinguible de la magia, Scotty dice que Guinean le dijo que Kirk estaba en el Nexo. Y Scotty también dice que el Nexo es donde tuvo la idea de usar el transportador para sobrevivir. Es posible que Scotty haya pensado que Kirk había escapado del Nexus. También es posible que Scotty estuviera extasiado para estar fuera del transportador y momentáneamente olvidó que Kirk se presume muerto. Es interesante pensar en cómo a veces la emoción puede afectar nuestra percepción. Scotty, al sentirse libre, podría haber confundido la realidad por un momento. La idea de que Kirk esté en el Nexus podría ser un rayo de esperanza para él. A veces, en situaciones extremas, nuestro cerebro busca maneras de aferrarse a algo positivo. Es fácil dejarse llevar por las emociones y olvidar lo que realmente está sucediendo. Podrían, pero no sería la misma persona. Es algo así como la nebulosa que vino del pasado no era la misma persona que la nebulosa en el presente, y el presente Nebula estaba dispuesta a matar a la nebulosa. Somos un producto de nuestras experiencias, y nosotros mismos del pasado realmente no seríamos la misma persona que nosotros mismos en el presente. También hay problemas éticos involucrados con eso. Imagínese si cada vez que murió un ser querido, volviéramos al pasado y los trajimos al presente. Claro, es posible que no puedas hacer eso con todos, pero luego entras en una situación en la que las personas merecen ser traídas. Entrar en el pasado para obtener los Infinity Stones fue en sí mismo muy cuestionable, pero estaba justificado porque solo había habido un evento cataclísmico de todo el universo. Hacerlo para traer a alguien de entre los muertos sería más difícil de justificar. Finalmente, no entendemos completamente el efecto de viajar al pasado. Steve Rollers devolvió las piedras infinitas para evitar una línea de tiempo divergente, pero incluso si lo toma en cuenta, probablemente se creó al menos una línea de tiempo divergente. Corre el riesgo de hacerlo cada vez que viaja al pasado, y eso podría tener algunas ramificaciones serias para las personas en esos plazos. Es interesante pensar en cómo nuestras experiencias cambian nuestra identidad. Si volviéramos al pasado a traer a alguien que amamos, esa persona no sería la misma. Cada decisión que tomamos moldea quiénes somos. También está el dilema moral de a quién elegir traer de vuelta y las consecuencias de alterar el tiempo. Todo eso suena complicado y puede que no valga la pena arriesgar el futuro de otros por revivir el pasado.
El mayor momento WTF en el detective Pikachu fue sobre la discapacidad del viejo tipo. Apesta que estuviera discapacitado, pero vivieron en una ciudad de su creación que fue muy avanzada tecnológicamente y usó los beneficios de Pokémon para tener éxito. ¿Por qué no era accesible toda la ciudad? Simplemente parecía extraño que este tipo estuviera tan obsesionado con su inmovilidad. ¿Por qué no le convirtieron en algunas piernas mecánicas o un Overchair? Vimos una tecnología avanzada loca en esa ciudad. ¿O le asignaron un Pokémon fuerte que puede llevarlo / flotarlo a todas partes? ¿Por qué no hacer que el ídem tome la forma de un Overchair, ya que ídem puede cambiar el cambio de Pokémon sin problemas, y luego usar esa tecnología de enlace neuronal elegante para crear una conexión mental con el ídem para decirle dónde ir? Realmente no es un hoyo de la trama per se, pero me molestó seriamente jajaja. Es curioso cómo en una ciudad tan avanzada, el personaje no tuviera mejores opciones para su movilidad. La tecnología estaba ahí, pero su situación no reflejaba eso. Me hace pensar en la manera en que a veces en la ficción se ignoran aspectos importantes. No se trata solo de la historia, sino también de representar a todos con realismo. Tal vez fue una decisión del guionista, pero definitivamente es un detalle raro. ¿Cuál es el razonamiento para la cosa de la reflejo de daño? Hasta ahora, Gior nos usa para su vida dando poderes, en el anime, es 1. Convertir las cosas en animales. 2. Lesiones de reparación. 3. ¿Refleja el daño a alguien que ataca a sus animales? Pero no sé por qué. 4. Empuje a las personas de sus cuerpos esencialmente los impresionantes. 5. Tragar a la gente a la vida pero supongo que un zombi sensible. 6. ¿Hacer rastreadores de vida? Y probablemente más. Él ya no usa esos 3 o 4 a pesar de que podría ser útil en algunas partes. Gior no tiene un poder interesante. La habilidad de reflejar daño parece una táctica para proteger a sus aliados, no solo atacar. Pienso que es una forma de mostrar que no se trata solo de peleas, sino de estrategia. Además, al usar animales, puede hablar del ciclo de la vida y la muerte de una manera única. Es curioso cómo algunos poderes se quedan en el aire y no se utilizan más. La misión en la que fue enviado era el nombre de Lazarus, así que siempre asumí que era un hecho que si se encontraba un planeta no viable, la persona aceptaría su muerte como parte de poder salvar a la raza humana. Pero cuando se dio cuenta de que no podía morir, envió el pin de que su planeta estaba bien. Además, también fue el líder de la misión, por lo que la presión y la desesperación combinadas con ninguna otra interacción humana conducen a esta elaborada mentira. Lo que no entiendo es por qué no habría dicho que su planeta no era viable y luego se quedó dormido. Sin embargo, hay muchas posibilidades de encontrar con éxito un nuevo planeta de que se envíe un rescate para ver si hubo algún sobreviviente de Lázaro. ¿Es este yo siendo loco o? Creo que la decisión de mentir es más complicada de lo que parece. A veces, la presión y la soledad pueden hacer que la gente elija opciones extrañas. Quizás pensó que su mentira podría salvar a otros, o tal vez el miedo a la muerte lo llevó a creer que podría cambiar el destino de su misión. No es necesariamente una locura, solo revela la complejidad del ser humano y cómo enfrentamos situaciones extremas. Y si el Sim fuera el Dr. Frankenstein, tal vez podría descubrir cómo usar toda esta basura. Aparte de películas, no es tan simple como conectar el cuerpo hasta un pararrayos. En los libros, Frankenstein descubre un nuevo secreto en su investigación. En retrospectiva le parece trivialmente simple para él, por lo que no lo escribe. Otras personas no pudieron descifrar el código de vida. A veces, la gente se obsesiona con entender cosas complicadas. Recuerdo a un amigo que pasaba horas tratando de resolver un rompecabezas que al final no era más que un par de piezas mal colocadas. En su mente, era un desafío profundo, pero para los demás, resultaba evidente. A veces, lo simple se nos escapa, y nos perdemos en lo que creemos que es complicado. La vida tiene su manera de hacer las cosas. Algo más que no obtengo es por qué no reunir a los Vengadores en Titán, ya que sabes que Thanos va a ir allí. Strange puede abrir portales a cualquier lugar para que pueda haber tenido todo un ejército esperando a Thanos. El infierno 6 de ellos casi lo golpeó, pero la ayuda de otros 15 héroes probablemente habría sido una exageración salvaje. Es cierto, hay muchos puntos donde la estrategia no parece tan lógica. Si Strange puede abrir portales, habría sido más fácil reunir a un grupo grande y bien organizado. Con más héroes, tal vez hubieran hecho un mejor trabajo. Al final, nos dejaron con un enorme cliffhanger, pero en un universo lleno de superhéroes, estas decisiones son a veces un poco raras. Pero eso es parte de lo que hace la historia interesante.
De acuerdo, pero claramente es solo una forma barata para que la trama avance, que puedo aceptar en una película de acción, supongo. Lo que creo que es terrible es que todos los fanáticos agitan todos los agujeros de la trama con el Doctor Strange dijo que no podría suceder. Parece una forma de esfuerzo realmente baja de explicar todas las inconsistencias y las opciones extrañas. No se trata de un recurso arbitrario si es precisamente lo que se estableció como la base de la trama. Es similar a expresar que no me gusta cómo en Jurassic Park los científicos resuelven la clonación utilizando ADN de rana. Si eso es fundamental para la historia, no se puede considerar un agujero en la trama, simplemente es algo que no resulta atractivo. Aún así, es un grupo de jugadores que intentan encontrar huevos de Pascua en un juego. En una carrera con lo que parecía cientos de corredores, conducir hacia atrás sería una de las primeras cosas que intentarían. La premisa de Ready Player One es realmente genial, pero es uno de los peores libros escritos que he leído. A mi parecer, la novela está mucho mejor elaborada que su adaptación cinematográfica. Se realizaron demasiados cambios que generaron varios problemas en la trama. La carrera no fue buena, y además modificaron diversos elementos sin razón aparente. Sé que eso es lo que dice M. Night, pero la mayoría de los fanáticos están de acuerdo en que el giro, en realidad debilita la película. Por ejemplo, El sexto sentido fue sorprendente porque en un rewatch es obvio cuál es la situación. Ha estado en tu cara todo el tiempo. Mientras que con Los letreros o El pueblo, aprendes sobre el giro y es como está bien, así que lo vuelves a ver y se siente lo mismo que la primera visión. Entiendo lo que dices. Hay películas donde la revelación es impactante y otras donde solo sientes indiferencia al volver a verlas. El sexto sentido tiene ese giro que te deja pensando, mientras que Sans y la aldea pueden ser menos efectivas en una segunda vuelta. Es interesante cómo los giros pueden afectar la experiencia de visualización. Al final, no todas las historias tienen la misma fuerza. El complemento de Thanos es mucho más efectivo. La población de la Tierra se ha duplicado en los últimos 45 años. Se duplicará nuevamente en otros 50 más o menos. Pero, imagine lo que sucedería si se duplique ahora. Al instante 15.000 millones de personas. No hay acumulación de viviendas y recursos durante décadas. Todos están aquí, ahora, y hambriento. Sería devastador. Vemos lo contrario en el final del juego. La mitad de la población se fue instantáneamente. Los barrios se están desmoronando, Nueva York es una ciudad fantasma. Ignora la depresión global de la culpa del duelo y el sobreviviente. Usted tiene sistemas, industrias que dependen del número X de personas para funcionar, pero ahora solo tienen X/2. Esos sistemas colapsarían. La población no volvería a crecer después de 50 años. Probablemente nunca nos recuperaríamos. La idea de la desaparición instantánea de la mitad de la población es inquietante. Me recuerda a una charla que tuve con un amigo sobre cómo la humanidad apenas puede manejar su propio crecimiento. Es como pensar en un juego de ajedrez donde, si quitas piezas sin prever consecuencias, el tablero se desarma. A veces, me pregunto cómo sobreviviríamos a un cambio tan drástico. La sociedad depende de un equilibrio que no es fácil de mantener. Es interesante. He tenido 4 muchas veces y cada vez que la enfermera me ha dicho que la aguja se saca y que solo se queda un pequeño tubo, como parte del procedimiento y como una táctica de comodidad para el paciente, aunque no tengo miedo a las agujas y decirles eso. Parece que hayas tenido algunas enfermeras incompetentes. Sí, eso pasa a menudo. Recuerdo que una vez en el hospital, la enfermera también me dijo lo mismo. Intentó tranquilizarme, pero ya había tenido varias versus antes, así que sabía lo que iba a pasar. Me sorprendió que no fuera consistente, pero al final solo quería que estuviera cómodo. Cada quien tiene su forma de manejarlo, creo que a algunos les funciona mejor que a otros. Regresar habría creado una nueva línea de tiempo donde había 2 Steve Rollers en el mundo, sí. Los hermanos Russo confirmaron la creación de una línea de tiempo alternativa en una entrevista realizada en China. Creo que está implícito que regresó usando el resto de sus partículas de PYM después de que vivió su vida. No estoy completamente seguro de si se sugiere, pero esa es la única respuesta viable que no arruinaría la teoría del viaje en el tiempo que se presenta en la película. Y no tengo razón al pensar que están en un internado en viviendas compartidas, entonces, ¿pueden haber asumido que era solo otro estudiante durmiendo muy cerca? Sin embargo, en realidad no. Conocen a todos en los dormitorios. Hay escenas con la totalidad de su casa en una habitación y todos conocen a todos.
Dudo que después de unos años no se hayan acostumbrado a los nombres de sus compañeros de clase. Entiendo lo que dices. En un internado, es normal que todos se conozcan después de un tiempo. Es raro que alguien no se dé cuenta de un extraño durmiendo ahí. Al final, se forma un ambiente bastante unido y familiar. Lo interesante es cómo se desarrollan las relaciones entre todos. Esas dinámicas son las que realmente marcan la experiencia de vivir en un lugar así. El primer tercio fue realmente bueno y ritmo bien. El resto estaba sin trama, sin tensión. Cada problema en el libro hasta el final se resolvió pero afortunadamente todos ya sabían cómo hacerlo. Todo el asunto solo sirvió para ver cuánta nostalgia de los 80 podría estar en forma en un libro, y, francamente, la única razón por la que se puso popularmente fue una asociación con Lovecraft, como obtuve el mío. Nadie habría hablado de otra manera. No puedo decir que no tenga un punto. El inicio de muchas historias suele ser fuerte, el problema es que a veces se quedan sin ideas. Lo fácil es resolverlo todo con soluciones cómodas. Hablar de nostalgia está bien, pero si no hay sustancia, se siente vacío. A veces, una historia más larga permite desarrollar personajes y conflictos. En este caso, creo que muchos lo sentirían más si se tomaran su tiempo. Si no recuerdo correctamente, nunca dicen que el resto del mundo los está matando con agua. Se acaba de mencionar que todas las naciones han encontrado una manera de luchar contra ellos. Si encontraran el truco de agua bendita, sería bastante fácil obtener algunos depósitos de agua, etc. Bendecidos. Dicho esto, después de todo es solo una teoría de los fanáticos y no será 100% preciso. La verdad es que hay muchas teorías de fans sobre ese tema. A veces es interesante ver cómo la gente enlaza diferentes ideas. La idea de que el agua bendita pueda ser la clave es curiosa. Al final, aunque sean solo teorías, hacen que la historia sea más profunda. Hay tanto debate entre los fanáticos, y eso es lo que lo hace divertido. Cada uno aporta su perspectiva. No. El agua que mató a los extraterrestres en su casa era exclusivamente de los vasos de agua llenos que su hija no terminó. Se suponía que su hija era representativa de un ángel, que se aludía durante la escena en la que Mel Gibson le estaba contando a sus hijos sobre el día en que nacieron, cuando los extraterrestres irrumpieron en la casa. De ahí porque esa agua era agua bendita. La historia es curiosa. La idea de que el agua de los vasos de la hija era lo que derrotó a los extraterrestres es un detalle interesante. Además, lo de que ella simboliza a un ángel le da un giro más profundo a la narrativa. La conexión entre su nacimiento y el momento de la invasión añade un contraste interesante. Es un buen recordatorio de cómo a veces lo simple puede ser lo más poderoso. He visto teorías que Harry se desmayó justo antes de que Quirrell muriera, por lo que no lo vio. También he visto teorías que desde que se desmayó, no podía recordar algunas cosas que sucedieron justo antes de que se desmayara, por lo que realmente no presenció la muerte de Quirrell, al igual que realmente no vio la muerte de su madre, ya que era demasiado joven para admitirlo. También he visto una teoría de que tiene que ser la muerte de alguien que te importa, y tienes que recordar haber visto la muerte. Es interesante pensar en cómo nuestros recuerdos pueden estar distorsionados o incluso ausentes en momentos clave. A veces, la mente nos protege de cosas dolorosas. He tenido amigos que no recuerdan momentos difíciles de sus vidas. En una ocasión, mi amigo no podía recordar la muerte de su perro. Decía que era demasiado joven para entenderlo. Tal vez lo que cuenta la teoría es más común de lo que pensamos. Fue establecido en Batman Comienza cuando roba de su fábrica que ha pasado años viajando de manera alternativa y que su compañía está en todo el mundo. Presumiblemente, es ingenioso sin dinero, pero también tiene acceso a fondos fuera de su sucursal bancaria local. Probablemente no confíe en los cheques de los viajeros. Puede tener muchos contactos entre la élite donde lleva a cabo su negocio, por lo que viaja como pobre. Si pudiera engancharse a una ciudad grande, presumiblemente podría llevar un avión a casa. Parece que la vida de ese personaje es bastante interesante. Viajar sin mucha plata y aún así tener acceso a conexiones importantes habla mucho de su astucia. A veces, parece que el verdadero valor está en las relaciones que construyes, no solo en el dinero que tienes. Puede que parezca un viajero común, pero definitivamente tiene una red sólida detrás. Es una forma de navegar el mundo de manera diferente. No sé si el congelamiento fue involuntario alguna vez fue confirmado, pero incluso si lo fuera, hay muchas contradicciones. En la primera película, Woody se enfrenta directamente a Sid, completamente vivo, y es tan convincente al respecto que lo asusta.
En el segundo, Wessie se despliega final a Woody mientras lo llevan a la venta de garaje, y Woody puede moverse y rescatar a Wessie de la venta de garaje a pesar de que la gente está allí. En la mayoría de estas escenas no se demostró que los juguetes tuvieron dificultades para hacerlo, siento que ese fue el caso de que los animadores lo hubieran demostrado. Woody ha sido un juguete en esa familia durante muchos años. Buzz fue sacado de la caja ese día. Si se tratara de crear una historia, se dejaría claro que cuanto más reciente es el juguete, más complicado es moverse entre los humanos sin romper la ilusión. Los juguetes más antiguos o queridos tienen reservas de imaginación más amplias. Estoy deseando que la próxima película número 4 confirme esto con la creación de Forky. Sin mencionar que nadie que pensara en mirar uno de los planetas escolares como el lugar del huevo de Pascua. Había miles de planetas tipo escuela casi idénticos y eran los únicos que eran libres para que todos visitaran. La tumba de los horrores también estaba escondida en un lugar bastante remoto del planeta, por lo que nadie se perdería en él. Y para obtener la llave, tendrías que despejar la mazmorra y tuviste hasta la medianoche para vencer a un lead con un juego de host casi perfecto. Eso me recuerda una vez que un grupo de amigos y yo intentamos encontrar un easter egg en un juego similar. Pasamos horas en un planeta tipo escuela, pensando que podía haber algo interesante, pero no encontramos nada. La parte más frustrante fue el jefe final, tuvimos que trabajar juntos para vencerlo antes de que se acabara el tiempo. Al final, aunque no encontramos el easter egg, la experiencia fue divertida. El único problema que tengo con la carrera sobre el DN de Dungeon es que comenzamos la película con personas que ya conscientes del desafío para la primera clave. Si la gente conoce el desafío, ¿por qué no seguir? En cambio, parece que la gente perdió interés. En el libro, tenía más sentido que las personas perdieran interés, ya que el primer desafío no había sido localizado y todo lo que tenían que seguir era un críptico limerick. La carrera definitivamente es más adecuada para una película, pero sentí que el resurgimiento del interés de las personas se hizo mejor en el libro. En el libro, casi nadie, excepto unos pocos seguidores apasionados, creía que quedaba algún huevo de Pascua. La mayoría de las personas pensaba que era una broma. Sin embargo, cuando el protagonista lo descubrió, la reacción de todos fue de asombro y emoción. La situación cambió por completo a partir de ese momento. Estaba usando la palabra contratado como taquigrafía. Entiendo que no era necesariamente cómo funcionaba su relación. Pero mi punto sigue en pie. No puede mostrar solo la amputación del portal trabajando en alguien que puede enfrentarse cara a cara con Ulbuster Armer y luego asumir que la audiencia sabría que Thanos era demasiado difícil para que eso funcionara. Esa es una mala película. Recuerda cuando el Doctor Strange mencionó que vislumbró millones de futuros y en uno de ellos lograban la victoria. Eso le dio a los rusos la libertad creativa para actuar como quisieran. Las acciones del equipo de Titán tenían como objetivo asegurar un triunfo a largo plazo. Aunque no es del agrado de todos, se mantiene la idea de que los héroes finalmente triunfan, ya que el Doctor Strange entendió lo necesario para lograrlo. ¿Recuerdas cuando el Doctor Strange dijo que vio 14 millones de futuros y que ganan en uno de ellos? Sí, eso le dio a los Russos al reinado libre para hacer lo que les gustó. Cualquier cosa que hizo el equipo de Titán fue intentar asegurar una victoria a largo plazo. Si Portales Letintanos no estaba en el plan, estaba claro que el corte de portal no funcionaría por una razón, que resultó ser la durabilidad de la piel de Titán. No es un fanático de esto, pero es consistente con la idea de que los buenos ganan, eventualmente, porque el Doctor Strange vio lo que tenía que hacerse para asegurar una victoria. Entiendo lo que dices. La idea de que siempre haya un camino hacia la victoria es interesante. A veces, la historia parece predecible, pero lo que hace que funcione son las decisiones que los personajes toman en el camino. Doctor Strange teniendo esa visión y guiando todo es un buen giro. Al final, es sobre cómo llegan a ese momento, no solo el resultado. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.